Otra vez se mueve el dólar y el riesgo país y cada uno de los indicadores. Los chicos no son los más privilegiados porque no pueden ir al teatro. Hoy Claudio Cardoso, en su magnífica cobertura desde los teatros de la calle Corriente, nos informaba que hay un 65% menos de entradas vendidas del año pasado a este, y eso que el año pasado tampoco había sido demasiado bueno. Y pese a esto que les estoy diciendo, Mauricio Macri se anima a invitarnos a completar el cruce del río con él. ¿Qué río? Un río de barro. Un río donde no nos podemos mover, con el barro hasta la cintura o más arriba todavía. ¿De qué está hablando cuando nos invita alegremente? Como ya lo hizo en el pasado, hoy también. Mire, vamos a tomar lo de antes y lo de ahora para ver que esa recurrencia es la falta de argumentos. Encuentra una frasecita, una palabra, una idea y después le da cruzar el río con Macri. ¿Quién lo hubiera dicho? Puede, porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro y estamos más cerca que nunca de cruzar este río que nos impidió crecer durante tantos años y ahí sí no parar de crecer por los próximos 20 años. Queridos vecinos de San Martín, estamos entrando en una etapa fundamental, un año bisagra donde igual vamos a elegir seguir en este camino hacia el futuro o volver al pasado. Como presidente, con esta responsabilidad que me honra, enorme responsabilidad, la más importante que he tenido en mi vida, estoy acá listo para seguir trabajando juntos y ayudarlos a terminar de cruzar el río. O sea que ya nos falta poco, unas brazadas y ahí estamos, del lado de la felicidad, del lado de comer todos los días los más vulnerables, del lado de recuperar aquellas cosas que hacían un cierto confort de los sectores medios de la República Argentina. No nos falta casi nada y Macri nos invita a ir con él. Algunos seguramente van a querer decirle que de ninguna manera, que prefieren incluso volverse, así tengan que atravesar todo el barro por el que nos ha llevado durante este tiempo. Mire cuál es la realidad de la Argentina. Esto no lo dice la oposición, esto no lo dice ni Labaña, ni Alberto Fernández, ni los partidos de izquierda, Alejandro Bodar, que recién estaba con nosotros. Esto lo dice Bloomberg de los Estados Unidos, que si tiene un interés es a favor de Macri, es a favor del establishment, pero no pueden ocultarle a sus clientes cuál es la verdad. Argentina es el país emergente más vulnerable del mundo. El primer puesto lo tiene la Argentina, eso que quieren los futboleros, ver a la Argentina primera en las eliminatorias para el Campeonato del Mundo. Esta es la tabla de posiciones de la Argentina hoy, cuando Mauricio Macri invita a terminar de cruzar el río con él. ¿Nos estará tomando el pelo? ¿Será consciente de que si no lo está haciendo, parece que sí? Argentina en el tope de la tabla de clasificaciones. Segundo Turquía, tercero Sudáfrica, cuarto Egipto, quinto Colombia. Esta es la clasificación general de los países más vulnerables del mundo. ¿De qué habla Macri cuando nos habla de terminar de cruzar el río? Mire lo que son las vacaciones. Las vacaciones de invierno, tenemos que hablar de una ausencia de los chicos. Ir al cine y cenar cuesta 42% del salario mínimo. ¿Quién va a ir? La mitad del sueldo gastado en 2 horas. No van a poder ir millones y millones y millones de argentinos. El receso invernal deja descubierto el alto costo que deben afrontar las familias. Sigamos viendo cada uno de estos elementos que hacen que repercuten de una manera muy especial cuando Macri nos está invitando a cruzar el río. Sigamos, por favor, porque cada uno de esos datos, por ejemplo, el trabajo registrado en la Argentina cayó 1.8 interanual, se perdieron 217.000 empleos. Y mire, Palermo y Recoleta son las zonas más golpeadas porque seguramente allí había muchísimos negocios. Mire lo que es esto está dicho por minuto 1, mire lo que es el hispano, histórico hispano. Se terminó mi congrio al tomate, que era mi plato preferido en el hispano. Hace un tiempo que no iba. Se extiende tanto la crisis que locales históricos, Salta y Rivadavia, 1000 veces. Ustedes habrán estado allí en tantas ocasiones. Y uno podía, pero ellos ya no podían más. Y cerró el Palacio de la Papa Frita. Y cierran tantos, pero tantos lugares. Una empresa se cae cada día en la República Argentina. En ocasiones 2, 3 y 4. Mire lo que es esto, este tuit
que vamos a compartir con ustedes de nuestra colega Graciela Moreno. Ahí está, cada 48 horas una empresa pide el procedimiento preventivo de crisis. Van 68 solicitudes en lo que va del año. El año pasado fueron 146 y se batió el récord de los últimos 15 años. Un repaso de los casos es una invitación que hace para que veamos su nota en BAE. Bueno, esto tiene que ver, naturalmente, con una realidad, la de la heladera. Quiere ir por el lado de lo que es gráficamente la demostración de lo que ha pasado año por año con la canasta básica en la República Argentina. Ahí está la respuesta. ¿Está la heladera? Porque es un dato simplemente de ingenio, si nos permiten, para mostrarles a ustedes. Pero si no seguimos, no te preocupes. No, ¿se lo pongas? Bueno, dale. Eso es lo que ha ocurrido y esa es la única verdad. Todo el mundo sabe que en los sectores medios y los más bajos la heladera da estas respuestas cuando las abrimos. ¿Cuántas cosas no encontramos? Algo que es preferido, que siempre está en la heladera, abrimos la heladera y decimos, no hay más de esto. Es que no ha habido posibilidades de comprarlo porque no sabes el precio que está, no lo vas a poder creer, le responden a la persona que pregunta. Pero hay cosas muchísimo más graves todavía. Y es cómo le han robado a la gente buena parte del dinero que antes tuvo en el bolsillo y que hacía un poco a su felicidad. La distribución del ingreso es todo un tema. Queremos que fije estas ideas, porque son importantes para la discusión política en la que estamos metidos. En el 2004, los sectores medios se quedaban con el 32% y los ricos se quedaban con el 68% de lo que era el producto del país. En el 2007 empezó a cambiar. En el 2009, sígame por los números, la situación ya era completamente distinta. En el 2012 era aquella realidad que González Fraga, el hombre que fundió una fábrica de dulce de leche en la Argentina, o sea, un gran inútil que ahora vive del Estado, vive del Banco Nación, nos decía, se creían, porque lo que a los trabajadores les correspondía, sigan un instante más con la placa, 2012, 52, y en el 2015, el 53% ha sido para la masa de trabajadores, y quedaba menos del 47% para ellos. Ahora ya es al revés otra vez. En el 2018 ya estamos en el 47%, ya se perdieron 6 puntos. ¿A dónde fueron a parar esos 6 puntos? A ellos, que ahora son los que tienen el 53%. Otra placa más, para que usted vea cómo históricamente esto es lo que ocurre con el neoliberalismo. En 1942, el 34% era para la masa de trabajadores. En el 54, el 50%. En el 60, el 36%. En el 74, salida del peronismo, el 48%. 82, plena dictadura que venía a cumplir un mandato económico neoliberal, 29%. En el 2003, el 31%. En el 2015, el 53%. Y en el 2018, esa otra es la realidad en la distribución del ingreso. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en Trabajo y Previsión, y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil, es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido, es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio que se refleja perfectamente bien en los porcentuales, en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios.
En 1955, la proporción establecida y consolidada en un país con muy débil inflación, casi sin inflación, era el 47,7% de los beneficios iban al trabajo y el 52,3% iba para los patrones, para las empresas. Eso en ese entonces resultó justo porque el poder adquisitivo de la masa había aumentado extraordinariamente. Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me he acordado, porque un petizo así industrial que estaba en eso, me dice, pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Y yo lo miré y le dije, ¿y usted no? Así son las cosas. Eso sí, el que estaba ahí, el que le dijeron a usted no, sí, yo sí, pero el trabajador no. Es una lucha planteada de esa manera. Allá los ricos, los empresarios ricos, queriendo que baje el costo laboral. Acá, los colectivos, los sindicales, los trabajadores diciendo, nosotros no queremos que nos quiten aquello que se había convertido en una sucesión de derechos. Es decir, haber llegado al 53% de la distribución del ingreso para los trabajadores fue una conquista muy importante en el 2015. La gente no sabe, no presta atención, no se interesa muchas veces por estos temas, pero son los que subyacen permanentemente para que podamos hablar de política. ¿Qué otra cosa es la política? Sino garantizar que la renta vaya para un lado o para otro, que sea justa o que sea injusta. Hay quienes la quieren injusta porque son ellos, naturalmente los que mandan son ellos los poderosos, y hay quienes la pretendemos un poco más justa, porque se está del lado del trabajador. Las comparaciones siempre son buenas, no podemos hablar ni del tiempo sin comparar. Por consiguiente, mostrarles esta imagen de cómo se va para arriba un cohete con un satélite argentino es algo que siempre nos va a provocar una profunda emoción. Ahí está el ARSAT yendo hacia el espacio. ¿Por qué se hacía esto? Porque si no, la Argentina hubiese perdido una órbita que tenía, que era muy, pero muy importante mantener por una cuestión de soberanía, apostando al futuro, porque ese satélite está dando ya enormes resultados, enormes respuestas. Allí está, embelesados, observábamos esta cautivante imagen de algo argentino que penetraba el espacio, que se iba a los cielos, esos que ahora el gobierno, después vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas, le entregó ya a los Estados Unidos para que haga lo que quiera. Esa otra, Argentina, salía a buscar el espacio, en llamas, la pasión por ir a buscar algo que sirviese para todos y que entrase en la historia. Y allí estaba, lo seguíamos casi perplejos, como la Argentina haciendo lo que normalmente nos transmiten desde la NASA, desde los Estados Unidos, y nosotros pensando qué grande, qué poder que tienen, y lo estábamos haciendo, eran las mismas imágenes. ¿Por qué se hacía esto? Es interesante escuchar la explicación de entonces, porque después le vamos a contar cuál es la realidad de ahora. Cuando el presidente Kirchner tomó la decisión de anular la privatización del espacio, cuando anuló el contrato Thales Spectrum, lo que inclusive dio orígenes también a acciones de carácter penal. La recuperación de las dos posiciones que estábamos a punto de perder, la 72 Oeste y la 81. 72 Oeste pusimos el ARSAT 1, en la 81 Oeste pusimos hoy el ARSAT. Él la recuperó para todos los argentinos. Bueno, esto era lo que se explicaba entonces, absolutamente cierto por otra parte. ¿Qué se hace ahora? Mire este título, qué desolador resulta. Comparar la imagen que recién teníamos en pantalla, la del cohete con el satélite levantando vuelo, y esta realidad de ahora. El gobierno confirmó que alquiló un satélite europeo para no perder una posición orbital. El abandono del ARSAT sale caro, 7 millones de euros
por no construir el ARSAT 3, qué sé yo, 400 millones de pesos tirados a la marchanta, producto del abandono del plan de desarrollo de la industria satelital. El gobierno de Macri tuvo que alquilar un satélite, 7 millones de euros, al desistir del ARSAT 3. En principio, habían negado que tuvieran que alquilar un satélite, fabricado por supuesto en los Estados Unidos, para ubicarlo en una posición orbital asignada a Brasil. Algo más para saber de esto, porque da mucha pena. Es indignante. Ahí está Marcos Peña cuando tuvo que reconocer lo que estaba sucediendo, perdidos en el espacio y sin plan satelital. En febrero el gobierno tuvo que pagar 7 millones de euros para alquilar un viejo satélite, sin licitación por supuesto, y por solo 3 meses por no haber construido el ARSAT 3. ¿Qué dice Guillermo Ruz, el ex vicepresidente de ARSAT? Lo vamos a ver enseguida, pero tenga en cuenta esto. En el último informe enviado a la Cámara de Diputados, Marcos Peña confirmó que el gobierno le alquiló a fines del año pasado a una empresa europea un satélite que ya superó su vida útil solo para ubicarlo en la posición orbital 81 oeste. Ya ahora usted no va a entender, y yo tampoco entiendo. Me doy cuenta que había algo que hace a la soberanía, un surco en el espacio, una calle que era de los argentinos y que ahora se ha perdido. Otra vez, la Argentina es inquilina en el espacio porque se olvidó de la posibilidad fantástica de sentirse propietarios y que todos sintiésemos mucho orgullo por ser capaces, los técnicos argentinos, los trabajadores argentinos, de mandar aquellos ARSAT hacia el espacio. Escúchelo, Guillermo Ruz. Bueno, estamos viendo las consecuencias de suspender la fabricación de ARSAT 3, el tercer satélite del operador nacional estatal ARSAT, además de tener que pagar 7 millones de euros para proteger la posición orbital que iba a ocupar este satélite. ARSAT está alquilando capacidad para brindar internet satelital de banda ancha en un satélite canadiense que fue fabricado en Estados Unidos. Entonces, en lugar de tener ARSAT 3, un satélite fabricado en Argentina, en una posición orbital argentina, operado por ARSAT, el operador satelital argentino, estatal, estamos teniendo servicios sobre nuestro país con un satélite fabricado en Estados Unidos, en una posición orbital de Brasil, a través de un operador satelital de bandera canadiense. ¿Sabe lo que pasa, señor Ruz? Era mejor darle el dinero al correo, a la familia Macri. 70.000 millones de pesos para ellos, no para, por ejemplo, el ARSAT, o para no ser inquilinos, o para hacer tantas cosas como las que se podrían hacer. Es incalificable para la historia de la Argentina que haya ocurrido y que esté sucediendo todavía algo tan perturbador como el tema del correo. El grupo Macri, es decir, el que ahora encabeza el actual presidente, hizo una oferta con trampas por el correo argentino. La empresa controlada por ellos propuso pagar lo que debía en 2002. Quieren arreglarse con eso y dejar en veremos los intereses. Busca diluir al máximo la deuda, que hoy ascendería, mire usted la cifra, porque dan fiebre verdaderamente. Hagan algo. El magnífico programa que conduce los domingos Iván Jagroski tiene un informe sin desperdicio para entender esta historia del correo. Controversias judiciales como esta que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Que volvamos a foja cero. Esto tiene una historia. Recordemos que en la presidencia de Kirchner se le sacó la concesión porque la empresa de Mauricio Macri y de su padre dejaron de pagar el canon. La tiene ese señor, el juez Ariel Lijo, pero él gusta de tener causas de poderosos y puede sentarse arriba de determinadas causas y manejarlas a fuego lento. Este proceso, que es el proceso comercial más largo de la historia,
Es el concurso de acreedores más largo de la historia de la Argentina, que empezó en 2003 y sigue hasta ahora, sin declarar quiebra, sin pagarle a nadie, básicamente, que es el de Correo Argentino. La explotación la tenía la familia Macri, y cuando el gobierno decide estatizarlo, decide despojarlos de esa concesión, principalmente porque no pagaban los cánones. Se anula la concesión y no pasa nada con los que explotaban, con las deudas que tenía, en este caso, el Grupo Macri con el Estado. Porque en ese caso, yo digo, flor de negocio hace Macri. ¿Está eventualmente dispuesto, como parte de su familia, a devolver dinero al Estado por el tema del correo? Si tuviese que hacerlo, mi familia lo tendrá que hacer. Creo que es un pleito muy complejo. Claro que se puede, porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro y estamos más cerca que nunca de cruzar este río que nos impidió crecer durante tantos años, y ahí sí no parar de crecer por los próximos 20 años. Y por supuesto, para Aerolíneas Argentinas no hay contemplaciones. 70.000 millones para ponerlos en el bolsillo en torno al correo está muy bien. Lo que han ganado con los parques eólicos, 70 millones de dólares en un pase de mano, ganó la familia, ganó SOCMA, que es de la familia, está muy bien. Haber ganado con los peajes cientos de millones de dólares es perfecto. Esto que ahora está Stornelli, dice que está investigando, seguramente para hacer una de cal y una de arena, aquello que está referido a pagarle a una empresa 500 millones porque la empresa dijo, ojo que voy a hacer un juicio. No hagan el juicio. ¿Podemos arreglar con 500 millones? 500 millones de dólares. Y le dijeron que sí al Estado. Y el Estado puso, el Estado tonto, torpe y vicioso que se tiene hoy día, le dio a esa empresa 500 millones de dólares. Así están las cosas. Pero para Aerolíneas Argentinas, nada, todo es una derrota cotidiana. La han tratado de vaciar, quitándole pilotos, trabajadores, mecánicos para las empresas low cost, para las que algunas de ellas ni siquiera levantan vuelo, para otras que ya están fundidas y para algunas que subsisten porque vienen bien pertrechadas del viejo continente y entonces pueden todavía mantenerse en pie. Pero todo el negocio se resiente, la famosa revolución de los aviones de Macri. Por suerte no nos invita a ir a la luna con él, nos invita nada más que a cruzar el río, que por lo menos está acá, uno lo imagina un poco más cercano. Aerolíneas Argentinas nuevamente agredida, pero no solo por Macri, también por los medios de comunicación, por Mañeto, por Saguier, es decir, Clarín, La Nación, que le pegan todo el tiempo a los trabajadores del aire, con lo que ganan. Ellos pueden hablar de lo que ganan. Ellos pueden fijarse en el sueldo de un profesional, de una persona con la que tenemos que subirnos 300, 400, 500, confiando en su capacidad, en su pericia, muchas veces en su valentía, en esa soledad a 10.000 metros de altura, teniendo que resolver, vas a saber qué problemas que nunca son transmitidos para nosotros, que muy pocas veces podemos advertir. Eso lo puede hacer cualquiera. Es mucho ganar 150, 170 mil pesos, como están las cosas hoy día en la Argentina, 200.000, 250.000 si usted quiere, teniendo en cuenta lo que es internacionalmente. ¿Cuánto cree que ganan los pilotos de otros países? Pero ellos, con estos diarios malditos en la información, que juegan para robarse ellos todo, atacan permanentemente a los pilotos y con los pilotos a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Desde antes de ser gobierno la tienen contra Aerolíneas. No quieren ese servicio, quieren lo privado, quieren para que tenga una línea Lopetegui, para que tenga una línea Quintana, para que Macri pueda vender su línea. Quieren todo para ellos, se abalanzan permanentemente como en un banquete alguien muerto de hambre que se tira sobre la mesa para comer cualquier cosa y come con la mano un angurriento. Eso es lo que son cada uno de ellos. Por eso están contra Aerolíneas Argentinas. Como bien explica, no conozco bien los términos, escuchémoslo este piloto, Cristian. Que realmente no dice más allá de la verdad, de la situación en la que estamos atravesando los pilotos de la Argentina. Y bueno, estamos en defensa de eso nosotros y por eso somos un gremio, somos dos gremios que estamos al frente de esto, que nada más. Lo único que queremos decirles a la gente es el problema que estamos atravesando. Las empresas tienen serios problemas para pagar sus sueldos, hay una empresa que cierra. Se produjeron algunas imbecilidades en algún vuelo, etcétera, porque los pilotos, algún comandante habrá explicado cuál es la situación. Los diarios les juegan en contra, Clarín y Nación.
Los otros no se interesan demasiado porque no se animan a ir contra Clarín y Nación. Entonces, ¿cómo se hace conocer la situación? El gobierno habla hasta por los codos en esos medios, con sus pautas, con la locura de dinero que se les entrega. Entonces, ¿de qué manera un trabajador de aerolínea, solo con su alma, los trabajadores pueden hacer conocer? Si ponen algo en los mostradores, yo vengo a comprar un pasaje, no vengo a que usted me cuente lo mal que está Aerolínea. Si usted sube al avión y el piloto le habla, ¿qué se ponen a hablar acá? Yo quiero viajar tranquilo. ¿Qué me hablan de él? Entonces, ¿cuándo? Usted sabe lo que hacen Clarín y Nación con la información. Usted sabe, por ejemplo, en materia de seguridad o inseguridad, lo que han hecho. Taparon tanto, pero tanto a María Eugenia Vidal. Es tan espantoso la forma en que la mujer le comió el corazón al periodismo en la República Argentina. Porque, bueno, cada un año la Procuración General bonaerense hace esta información, pero esta vez nos hemos permitido nosotros que trascienda, porque en otras ocasiones esto estaba tapado. ¿Hay algo más al respecto? Porque vamos a escuchar a Mauro Giuliano, que es un hombre que conoce muy bien este tema, hablando sobre estos números terribles de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Aquí están los números. Mire esto. Los delitos aumentaron de 798.000 a 850.000 en 2018. El 19 apunta para más de 900.000 delitos, según lo que tenemos por lo que ya ocurrió en medio año. Hurtos de 51 se pasó a 67.000 en apenas un año, un 30% más. En robos, 17% más. 74 a 86.000. Robos con arma, 51.000 a 53.000. Es decir, el que menos creció, porque son los otros delitos, los que se cometen por primera vez, los que tienen que realizar aquellas personas que ya no tienen para comer, para llevarle nada a sus hijos. Mucha gente comete el primer delito. No lo decimos nosotros. Ayer se lo hacíamos escuchar, dicho por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Los hurtos agravados, el doble hurtos agravados. De un año para el otro. Mire que nos estamos comparando, por supuesto, con el 2015, cuando los números eran escandalosamente inferiores. Secuestro extorsivo, el aumento es del 50%. La estafa, el 55%. La estafa son los cheques que se convierten en algo volador. Los números de la provincia de Buenos Aires, los números que le han ocultado permanentemente porque no se tocaba la información. Había que cuidar a la señora y la señora cuidaba a los medios inundándolos de dinero para que nadie dijese absolutamente nada porque no conociéramos ninguna de las verdades atroces en este sentido de la provincia de Buenos Aires. Nos hemos cansado con los números, contra la integridad sexual, también un crecimiento. El narcomenudeo, 51.000 en el 17, 69.000 este año y ese número está por arriba de los 100.000 en el año 2019. ¿Hay alguna placa más? Vamos a escuchar a Mario Giuliano. Tenemos que de 2017 a 2018, al 31 de diciembre de 2018, la tasa se ha incrementado un 6,6%. Es decir, tenemos 6,6% más de delitos, y cuando hablo de delitos hablo de todos los delitos del Código Penal. Bueno, un 30% de crecimiento del hurto y un 20% del robo, donde ya es una situación más violenta, donde hay fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Por cosas como estas, por lo que se dice en muchísimos programas de C5N, es que se han querido quedar con C5N. Pusieron presos a sus dueños, ya se sabe algo. Y cuando pase la feria se va a saber muchísimo de la locura, del escándalo, de la exorbitancia cometida por los diarios, que son los que mandan en todo esto, porque es un diario, un grupo el que se quiere quedar con esto, o alguien que les merezca confianza a ellos. Todo esto nos está pasando.
Mire lo que Alberto Fernández le dijo, para que preste atención, lo vamos a sacar del contexto de esa nota increíble, insólita, inadmisible, que se hacía con Alberto Fernández procurando agredirlo, y del que por suerte para Alberto Fernández salió mejor parado que nunca. Me parece que es un reportaje que finalmente lo querían dañar y le hicieron muchísimo bien. Pero vamos a atenernos ahora a lo que se refiere a C5N, Fabián de Sousa, Cristóbal López presos. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema, en un Estado de Derecho que funciona a pleno, no tiene ningún motivo para llevar 2 años preso, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Que las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal. Le debe 16.000 millones con los intereses. Bueno, yo le acabo de contar que hoy venía escuchando por radio que una pericia que hicieron ha reducido ese monto a 600, pero da lo mismo, porque de ver 600, 8.000 o 18.000, da lo mismo. Aún así, son delitos absolutamente escarcelables que pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Y nosotros eso fue una conquista en la democracia que preservamos. La detención solo procede cuando la culpabilidad está declarada, no cuando es presumida. Y acá hay gente que lleva años detenida con procesos abiertos y sin sentencias definitivas. Por debido es el otro. Hay muchos. No solamente, hay muchos. Hay muchos. Pero, hay muchos. A ver, pero Joaquín, esto que yo estoy reclamando, Usted es profesor de la facultad. Claro, pero esto que yo sabe que hay 2 causas por las cuales se justifica la prisión preventiva. Una es la posibilidad de fuga y la otra es la posibilidad de interrumpir la investigación o obstaculizar la investigación. ¿Y quién ha demostrado la vocación de fuga si todos se han presentado cada vez que la justicia lo nombró, lo citó? ¿Dónde está la vocación de fugarse? ¿Es una cosa que se les ocurrió? Pero puede ser también que esté... Bueno, con ese criterio... obstaculizar la investigación, Joaquín, puede ser que esté. No, la obstaculización es un fallo, es una interpretación que ha hecho Irursun, donde dice que uno puede tener resabios del poder que tuvo, que pueden influir en la búsqueda de pruebas. ¿A usted no le parece que 1 año preso a una persona le tiene que haber alcanzado la justicia para buscar la prueba que hacían falta? Joaquín, por favor. Es de una arbitrariedad manifiesta. ¿Usted quiere que todos los presos estén en su casa? No, yo quiero que se haga justicia. Si a usted mañana lo denuncian y lo detienen, voy a reclamar por usted también. Yo no defiendo gente, defiendo Estado de Derecho. Y usted es un hombre que defiende el Estado de Derecho también. Defiéndalo, ¿eh? Porque lo que hacen hoy con ellos, mañana lo pueden hacer con usted. Yo no quiero que lo hagan con ellos ni con usted. Es bueno que usted vaya viendo estos números, porque instalaron tan fuertemente los 8.000. Habría una explicación. Se trata de una empresa que facturaba entonces, hasta que le robaron una empresa y condicionaron las otras como esta, 50.000 millones por mes. O sea que 8.000 estaba dentro de un rango perfectamente pagable si se lo permitían. Pero no eran 8.000 además, eran 4.000 más los intereses. 4.000 pero ya no es ni eso. Porque los peritos de la Corte Suprema de Justicia han entregado un informe, un tribunal, el tribunal en cuestión está incorporando al juicio esa pericia que reduce el monto de la deuda de Oil Combustible. Los análisis de los expertos de la Corte Suprema de Justicia concluyen que a diciembre de 2015 los planes de pago estaban regularizados y que en 1.600 millones de un total de 2.200 ya habían sido ingresados al fisco. La AFIP insistirá con los 8.000 millones, pero con límites en el Tribunal Oral Federal. Y puedo prometerle casi que cuando pase la feria se va a enterar de otros estropicios cometidos contra la justicia en nombre del interés de robarse C5N, por lo que se dice aquí en muchos programas periodísticos. Por supuesto que todo tiene que ver con todo, como decía un estimado colega, porque mire lo que es la pauta oficial. ¿Por qué Clarín es el diablo? ¿Por qué Clarín miente y miente y miente? ¿Por qué Clarín habla de periodismo de guerra, que quiere decir periodismo basura? ¿Por qué Clarín insiste hasta el cansancio con mentiras que nunca rectifica? Porque hay una pauta oficial, además de todo lo que gana, además de quedarse con Nextel, con Telecom, bueno, más Cablevisión, Fibertel, todo lo que usted ya sabe, la ARSAT, porque también ellos se lo están quedando. Además, la pauta, en el año electoral, cuenta Ariel y Jalad, Macri ya gastó casi lo mismo que en todo 2018. ¿Y sabe cuánto fue para Clarín? 377 millones.
Ahora no le dicen que es la plata de todos, la plata suya, como le decían cuando el fútbol para todos. Lo hacen con la plata de todos nosotros, decían algunos serviles que lamentablemente se convierten a veces en algo parecido a periodistas. Lo hacen con la plata de todos, con la plata suya, con la plata mía, porque tengo que pagar yo el fútbol. ¿Y por qué tenemos que pagar 377 millones nada más que en 6 meses para este escándalo de robo de Clarín? ¿Y cómo paga Clarín? Con cosas como la tapa de hoy. Y con esto me despido. Mire esta tapa. Esto es lo que puso como noticia más importante Clarín hoy. Mire qué jugador. El gobierno propone subir el salario mínimo un 30% después de las PASO. 2 o 3 consideraciones. La primera, si lo suben un 30% después de las PASO, como promete Clarín, para ver si engancha algún voto, igual no llegan a la canasta básica. No llegan a la línea de pobreza. Aún si le dieran ese 30% de aumento, 2.500 más o menos, sería el aumento. No llegan a 31.000 pesos. Esta es la realidad que hay que tener en cuenta. Promesa de un diario en su tapa. Pauta de 377 millones en 5 meses. Además de quedarse con todo. A esto se está jugando en la Argentina. Por eso es que a C5N le quieren pasar con una aplanadora por encima. Y uno tiene la ilusión de que no puedan. También eso está en juego. La seguimos mañana con nuestra columna, si Dios quiere, y ahora mismo Luli.